tardes, mi nombre es Daniela Stephanie Barramelo, pertenezco a la Universidad Mariana, estudiante del Tecnólogo en Radiodiagnóstico y Radioterapia. Hoy les voy a presentar las diferentes técnicas de posicionamiento para tomar una radiografía de mano, de dedo, de muñeca y del antebrazo. Bueno, vamos a empezar con el posicionamiento de una radiografía de mano. En este caso vamos a presionar la mano derecha y les voy a presentar todos los procedimientos. Debemos tener en cuenta la rutina de una mano, que son 3 vistas. Esta, que es la PA, una oblicua y una lateral. Entonces vamos a empezar con la radiografía de mano en proyección PA. En este caso se recuerda toda la parte de la posición anatómica, entonces vamos a tener una posición anatómica de mano en posición supino y vamos a rotarla internamente. Vamos a colocar la mano en PA. Al momento de tenerla lista, se coloca la colimación del rayo central. Tiene que incidir al nivel de la tercera articulación metacarpo-falángica, que sería aquí. Debemos adecuar el colimador. Ustedes ven la luz, la sombra que estamos viendo ahí, esa es la área que nosotros vamos a irradiar. Tanto de la estructura anatómica como del chasis o de la película, que en este caso nos va a servir, que estamos utilizando, digámoslo así, un cassette de 11x14 en el cual vamos a hacer la toma de las 3 proyecciones. Entonces, como ven, tenemos posicionada la mano en proyección PA. Partimos luego de la posición PA. Debemos tener cuidado en dividir el cassette del chasis o el plate, como se lo conoce, o el receptor de imagen. Vamos a posicionar la mano en posición oblicua. Entonces colocamos la mano de esta forma. Siempre tenemos que tener el cuidado en que la mano tiene que girar 45 grados de su axis normal. Además de esto, tenemos que darle comodidad al paciente y la mano tiene que quedar en línea recta con el antebrazo. Siempre con el cuidado de la colimación. No tenemos que abrir tanto para que no vayamos a sobreexponer el área donde se efectúa la toma de la radiografía PA, que fue la primera que tomamos. Aquí tenemos el posicionamiento de la mano en posición oblicua. Seguimos con la proyección lateral. Siempre debemos tener cuidado donde queda el límite del colimador de la colimación, para no sobreexponer una proyección con otra, y la mano para que sea completamente lateral, y la posición PA tenemos que moverla en 90 grados y entonces estamos teniendo una proyección lateral. El dedo pulgar debe quedar al par del dedo índice y en este caso cerramos un poquito el colimador . Recuerden, la protección para nosotros y los tecnólogos, uno de los primeros aspectos en la colimación, para no recibir tanta radiación secundaria. Entonces, como anteriormente miramos, que es el posicionamiento de una radiografía de mano con sus 3 proyecciones. PA, oblicua
y lateral. A continuación les voy a presentar las diferentes técnicas para tomar una radiografía del pulgar de frente. Bueno, el formato de la película es 13 por 18 centímetros con una distancia foco-película de 1 metro. El valor de exposición es de 45 kilovoltios. Bueno, la preparación del paciente es desnudar su mano, o sea, si el paciente tiene algún tipo de adorno, debemos retirárselo. El paciente tiene que estar sentado lateralmente en la mesa sin poner las piernas debajo de ella. Voy a explicar dos posiciones. La posición A, el antebrazo en rotación interna máxima. El dorso de la mano, incluyendo el metacarpiano, se apoya en el plano sobre el chasis. El rayo palmo dorsal perpendicular a la película y el haz central en el centro del pulgar a colimar. A continuación, la posición B, les voy a presentar la posición B. Se apoya el quinto metacarpiano, que es este, y el meñique lateralmente dejando en posición frente al pulgar. Este puede quedar en el aire siempre y cuando no se mueva, o se puede utilizar un soporte de espuma y el rayo dorso palmar perpendicular a la película, de la central en el centro del pulgar a colimar. A continuación voy a explicar las técnicas y el posicionamiento para tomar una radiografía de los dedos de perfil. El formato de la película es de 13 por 18 centímetros, distancia fotopelícula de 1 metro. El valor de exposición es de 45 kilovoltios. Bueno, la preparación del paciente es, como ya lo he dicho anteriormente, se desnuda la mano, se retira adornos. El paciente se sienta lateralmente a la mesa. El índice se apoya a la cara radial del segundo metacarpiano sobre el chasis. Se separan los dedos. El tercer dedo se extiende al dedo mayor y se flexionan los dedos. Despejando el perfil. El anular y meñique o quinto dedo se apoya la cara cubital del quinto metacarpiano, se flexiona el segundo, tercer dedo, se separan ligeramente el cuarto y el quinto. El rayo central sobre la articulación interfalángica proximal del dedo a radiografiar sobre el centro del chasis. A continuación voy a presentar la posición y técnica del pulgar en forma lateral. Bueno, el formato de la película es 13 por 18 centímetros, una distancia foco-película de 1 metro y el valor de exposición es de 45 kilovoltios. La preparación del paciente es, como dije a continuación, anteriormente, se desnuda la mano, se retira adornos. El paciente tiene que estar sentado lateralmente en la mesa sin poner las piernas debajo de ella. El pulgar se apoya por su lado radial sobre el chasis. Los otros 4 dedos se elevan con una cuña de espuma. Y el rayo central perpendicular al chasis sobre el centro.
sobre centro del pulgar a colimar. Continuamos con los dedos de frente. El formato de la película es 13 por 18 centímetros, con una distancia foco-película de 1 metro, y el valor de exposición es de 45 kilovoltios. La preparación del paciente es desnudar la mano, retirar los adornos. El paciente se sienta lateralmente en la mesa, la palma de la mano se apoya de una forma plana en el chasis. Se separan los dedos en caso de que el paciente los ponga de esta manera. Se los separa. El rayo central sobre la articulación interfalángica proximal del dedo a radiografiar y sobre el centro del chasis a colimar. En este caso vamos a tomar una radiografía del segundo dedo y del cuarto dedo. Continuamos con la posición para tomar la radiografía de los dedos de perfil. El formato de la película es el formato fotopelícula es de 13 por 18 centímetros. El valor de exposición es de 45 kilovoltios. La preparación del paciente es desnudar la mano, retirar adornos. El paciente tiene que estar, se sienta lateralmente de la mesa, sin apoyar a cara. Les voy a mostrar cómo tomo una radiografía con la posición y técnica del antebrazo, frente y perfil. Ambas posiciones se realizan con el paciente sentado en un chasis de 24 por 30 o de 30 por 40. En el frente, el paciente extiende el antebrazo con la palma de la mano hacia arriba para evitar que se entrecruce el radio y el cúbito. El antebrazo y el brazo deben permanecer en una misma línea y se tendrá que ver desde el campo hasta la articulación del codo. En el perfil se flexiona el antebrazo de manera que forme un ángulo de 90 grados con respecto al brazo. Ambos miembros son apoyados en la mesa y a un mismo nivel en ambas posiciones. El rayo cae perpendicular al centro del chasis, o sea, en esta parte. Aquí. La posición de codo de frente. En el frente, el paciente sentado extiende el antebrazo con la palma hacia arriba, con la articulación del codo centrada. En el medio del chasis, de 13 por 18, 18 por 24. El rayo cae perpendicularmente a la articulación. El rayo caería en esta parte. Codo, perfil. En el perfil del antebrazo con respecto al brazo deberá formar un ángulo de 90 grados y se centra la articulación en medio del chasis. El rayo cae perpendicular a la articulación sobre el epicóndilo, o sea, en esta parte. Ahí cae el rayo.
La posición para el ocranón: el paciente va sentado en la cabecera de la mesa con la articulación del codo apoyada en el medio de un chasis de 13 por 18 o de 18 por 24. Inmediatamente después de flexionar el antebrazo sobre el brazo y la palma de la mano, deberá apoyarse todo lo posible sobre el hombro. El rayo caerá tangencial a la articulación, o sea, en esta parte. En esta parte caerá el rayo. Voy a presentar la posición y técnica para la muñeca frente o el carpo. Bueno, primero se realiza en un chasis 18 por 24 con el paciente sentado apoyando el dorso de la mano en el chasis. Se coloca el carpo de una manera que quede en el centro del chasis. Y haremos caer el rayo perpendicular al centro de la muñeca, o sea, en esta parte. En esta parte. Esta radiografía se pide como para ver fracturas o luxaciones, entre otros. A continuación sigo con la muñeca de perfil. El paciente, del mismo modo que anterior, apoya la muñeca la muñeca de canto sobre su lado cubital al centro del chasis. El pulgar va en una abducción y el rayo perpendicular a la articulación. El rayo se va a disparar en esta forma, en este lado, de la siguiente manera. De esta forma. La posición para el escafoides: el paciente va sentado al borde de la mesa con la palma de la mano apoyada en el chasis. El chasis es de 18 por 24. Inmediatamente se le pide al paciente que lateralice la mano hacia el lado cubital. El rayo cae perpendicularmente a la tabaquera anatómica, donde por debajo de este plano se encuentra el escafoides. Se pide para ver las fracturas de dicho hueso. Si se requiere magnificar la imagen, utilizamos la misma postura, pero levantamos la palma de mano y el carpo apoyándonos sobre el dedo pulgar para inmovilizar la posición. De esta manera habrá una diferencia de objeto. Para el rayo va a ir aquí, en esta parte. Para la muñeca oblicua, para pisiforme, el paciente va sentado, se coloca la muñeca en oblicua, apoyando el lado cubital. La mano va con los dedos ligeramente flexionados y el rayo perpendicular al medio de un chasis de 13 por 18 o 18 por 24. En esta posición, la muñeca se pide exclusivamente para ver el hueso pisiforme y el rayo va en esta dirección. El túnel carpiano se realiza con el paciente sentado en un chasis de 13 por 18 o 18 por 24. Se apoya la muñeca en el chasis con una cinta o se tira los dedos.
de esta manera. Hacia atrás. Y el rayo iría en esta parte. También se puede hacer de espaldas de la mesa, apoyando la palma de la mano. Apoyando la palma de la mano en el chasis, flexionándola un poco el antebrazo hacia adelante, inclinando el rayo en forma cefálica entre 15 y 20, y el rayo iría aquí. A continuación voy a hablarles sobre la posición y la técnica del brazo, frente y de perfil. En el frente el paciente se puede ubicar parado o acostado. En ambos casos corresponde a un chasis de 24-30, de 24 por 30 y 30 por 40, vertical, con el paciente apoyando el húmero en él y su extremidad en posición anatómica. Se debe tomar desde la articulación del hombro hasta el codo. El rayo cae perpendicularmente en el centro, o sea, en esta parte del chasis. El rayo va a caer aquí, en esta parte. El rayo cae perpendicularmente en el centro del chasis, como ya les había dicho. En el perfil, el brazo y el antebrazo van a ser elevados. De esta manera, el antebrazo van a ser elevados separando del tórax y formando un ángulo de 90 grados. El rayo, al igual que en el caso anterior, va a caer en esta posición, en esta forma. Aquí va a caer el rayo. Continuamos con el hombro frente. Se puede hacer con el paciente, como ya lo dije anteriormente, acostado, parado, con o sin bucle. Si lo hacemos acostado, el paciente va a ser de cúbito dorsal con la articulación orientada al medio de la mesa. Se coloca el chasis 18 por 24 o 24 por 30 vertical, de tal manera que su borde superior quede los dedos por encima del hombro. O sea, ahí. La palma de la mano se rota de tal manera que la extremidad quede en posición anatómica, la rotación externa. Para terminar, la posición se rota al paciente 30 grados hacia el lado a tomar la radiografía para obtener un frente estricto del hombro y así observar correctamente la luz articular entre la cabeza del humeral y la cavidad glenoidea de la escápula. El rayo entra perpendicularmente en la apófisis, que la apófisis está ubicada en esta parte, caracoides, y debe observarse bien las articulaciones acromioclaviculares, cabeza humeral y cabeza glenoidea. El rayo va a ir, como ya lo dije. Continuamos con el hombro de perfil. Se puede hacer de varias maneras. El paciente acostado, parado. Podemos colocar el paciente de cúbito dorsal con el brazo extendido en el hombro ubicado en el centro de la mesa y con una rotación interna forzada al antebrazo. El rayo entra perpendicular
impacto directo sobre el hombro afectado. Bajamos un poco el tubo, un poco por debajo de las crestas ilíacas, apuntando el haz de la luz hacia el hueco axilar, entrando perpendicularmente al chasis. Por sobre su cabeza, y el rayo entra perpendicularmente al hueco axilar en el chasis. En el chasis va colocado por su borde superior 2 dedos por encima del hombro. Ahí va el rayo que se va a disparar en esta parte. A continuación, sigo con el omóplato frente. Colocamos al paciente de espalda al buki y centramos un 24 a 30 sobre el hombro correspondientes. Lo rotamos separando el hombro, no lesionado, unos 20 grados. Al brazo queda junto al cuerpo del chasis, va 3 centímetros por encima del hombro. Y el rayo entra perpendicularmente al omóplato. El omóplato perfil o axial, el paciente parado en el buki apoyando el hemitórax al hombro afectado, y luego se rota al paciente unos 20 grados separando el lado del brazo de interés sobre la cabeza. Con esta rotación logramos que el filo de la escápula quede perpendicular al chasis. El rayo entra perpendicularmente al medio del chasis. El rayo iría en esta parte. Aquí iría el rayo. Ahí. Iría el rayo. Clavícula frente. Colocamos al paciente de pie o en decúbito dorsal en la mesa. Si lo hacemos en esta última, el decúbito dorsal, los brazos del paciente van a los costados del cuerpo y los centramos. La extremidad es poner en el centro de la mesa. Inmediatamente después de iniciar el rayo de 15 grados cefálico, centrando el punto focal en medio de la clavícula. Y aquí iría el rayo. E inmediatamente después de inclinar el rayo 15 grados cefálicos, centramos el punto focal en medio de la clavícula. Se utiliza un chasis de 18 por 24, 24 por 30, centrado por su borde superior, 2 o 3 dedos por encima del hombro, 2 o 3 dedos, con o sin buki. Y el rayo va aquí, disparado en el